Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS, DCB, Información que trasciende, periodismo con propósito. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de las redes sociales para la plataforma de SMC Noticias México y Radio Superación? Pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos encontramos en un programa especial de Semana Santa y le doy la bienvenida al cotitular de este programa, a Fernando Gómez Cuevas. Felicidades, compañero, que estás nuevamente acá con nosotros en el chisme. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Pues siempre es un gusto el poder compartir micrófonos y programa, tanto contigo como el director y productor, licenciado Merlín, Y pues ya listos para el tema de hoy. para platicar. Bueno, no sé si no te comentaron, pero como es Semana Santa, todos teníamos que venir de morado. ¿No te llegó el memo? No me llegó el memo, pero Bueno, yo compenso hoy con las flores, con el tono morado, porque estamos en Semana Santa. Morado, dije. Próximos días me verán de otro color más fluorescente, pero acá estamos en pie de lucha. Y pues bueno, hoy tenemos un programa especial, como siempre estamos en los mejores espacios de la noticia, a través de nuestras plataformas digitales de Radio Superación y de SMC Noticias México. Un saludo a todas nuestras estaciones hermanas y todos los que nos están replicando. Y pues hoy, Fer, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues mira, como buenos oaxaqueños, como buenos capitalinos, pues todos los años que viene esta Semana Mayor de Semana Santa, qué magnífico espectáculo es el Centro Histórico, Fer. Y pues qué magnífico todo lo que se da, todas las conmemoraciones, todas las celebraciones que se dan y todo lo que representa esta Semana Mayor en la capital de Oaxaca. sí, definitivamente Oaxaca es pionero en lo que tiene que ver con la cultura dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Todos Sí. los templos, las visitas que se hacen a los 7 templos, la procesión del silencio, incluso mucho antes, ¿no? Que somos de los únicos estados que celebran la Samaritana, que Así es uno de estos pasajes bíblicos en donde precisamente una mujer de Samaria le convida agua a Jesús. Primero él se la pide, él no, ella no se sorprende porque en ese entonces pues había esta diferencia entre los samarios por un pleito, de Ok, esos que ok, normalmente hay. ok, entre comunidad y comunidad. Efectivamente, y pues ya empieza a hacer esta predicación Jesucristo y al final le da de beber de ese pozo, ¿no? Entonces Oaxaca está muy arraigado a lo que es la religión católica Ujú. y en estas fechas precisamente es cuando todavía se vive mucho más. Lo que decías muy puntualmente y muy bien es la Semana Mayor, Así ¿no? es, así es. Sí, Fer, fíjate que, bueno, vamos a hablar de algunos puntos porque podría decirse, es cada año pasamos estas épocas, gracias a Dios. Cabe mencionar que cada año seguimos en esta situación pasando esta conmemoración. Se manifiesta más justamente en la religión católica, pero al final de cuentas sigue siendo el cristianismo lo que representa a Jesucristo. Y pues también algunas iglesias cristianas también siguen sus actividades muy marcadas hacia el tema del sacrificio, hacia el tema de que, pues obviamente se habla de toda la preparación que tiene Jesucristo previo a que lo aprecien y pues a que lo crucifiquen, ¿no? Y bueno, podemos hablar de muchas cosas. Empezamos justamente por el tema de tradición. Yo lo decía ahorita en tono de burla, pero no me estoy burlando. Es justamente los colores, ¿no? El tema del morado, que representa también parte del luto y parte de la transformación y el arrepentimiento. Y cómo es, Fer, a mí desde niña me llamaba la atención como la naturaleza, ¿no? Porque vemos las jacarandas tupidas de flor morada, ¿no? Qué magnífica expresión también de los simbolismos. Las iglesias, que principalmente en nuestro estado de Oaxaca, para todos aquellos que no conocen el estado de Oaxaca, vengan, por favor. Tenemos, la verdad, fantásticos templos. O sea, yo sé que todo el país es fantástico porque tenemos la influencia también de los españoles, el arte dominico, el arte barroco, principalmente en Oaxaca es mucho el arte barroco, pero la verdad es que yo me acuerdo mucho de unos compañeros de Puebla, que también Puebla es hermoso, y que me decían, es que
en Puebla tenemos iglesias en cada esquina, me decían, ¿no? Dice, pero ni juntándolas se vuelve un Santo Domingo, ¿no? Y la verdad habla de una humildad, porque la verdad es que sí, las iglesias son majestuosas en todo, hasta en una parte artística son majestuosas. Y ahorita, ustedes que pueden ir y presenciarlas y entrar, hasta entrar a la iglesia, al templo, como le pueden decir, hasta es como si entráramos en un velorio, ¿sabes? Como esa sensación de seriedad, Solemnidad. de solemnidad, porque además de eso, la Iglesia Católica tiene este tema de tapar las imágenes, de cubrirlas, y la única que está, por ejemplo, son las dolorosas, lo que es la Virgen María en su imagen de la Virgen de los Dolores, este, el, los diferentes temas de Jesucristo, ya sea en la columna, ya sea todos estos pasajes de la Biblia, ¿no? Pero la verdad, entrar a cada una de las iglesias, inclusive muchas de ellas ya no tienen flores, no se les pone flores. Y acá en Oaxaca hacen las flores justamente estas blancas de la palma, ¿no? De los tronquitos de la palma. Y pues es todo una experiencia, no sabe, es como una sensación, eh, como que todo cambia. ¿Estoy en lo correcto o tan solo soy yo, Fer? No, de hecho tienes mucha razón, Sara. Lo mencionas muy bien. Se cubren las imágenes para quienes son católicos por el tema de luto, ¿no? Sí, Este, justo remembrando a estos días complejos que viviría Jesús en ese momento y posteriormente Jesucristo. Y tienes razón, a pesar de que como tal son tradiciones netamente católicas. así es. Sí, ya hay muchas iglesias cristianas que recuerdan en estas fechas precisamente la vida de Jesucristo, Sí, ¿no? Claro, ellos a cada uno de sus simbolismos, de sus tradiciones, de sus creencias, pero me parece que el punto determinante de todo esto es darse cuenta que incluso para aquellos que pueden no creer en Jesús, es que con él nace un antes y un después en la historia, claro. ¿no? Justo por eso en la historia está el antes de Jesucristo Y y el después, después de Jesucristo. Para los testigos de Jehová, por ejemplo, lo ven como un profeta que vino, ok, ¿no? Ellos creen en Jehová o Jehová, para otros el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pueden haber muchas creencias en torno a Jesús. Sin embargo, definitivamente, creamos o no en Dios, sí deja de manifiesto que Él llega y qué tan relevante es que todo se torna para decir que antes de Jesucristo y después de Jesucristo, ¿no? así es. La verdad es que en cualquiera de los aspectos, yo lo decía en un programa acá, eh, pues en otro tipo de programa, ¿no? Inclusive hay una, ¿cómo se dice? Estos estandoperos, uno de ellos que es Carlos Vallarta, que tira mucho o que critica mucho al catolicismo, principalmente al catolicismo porque sí, o sea, a veces el exceso de algo es muy dañino, ¿no? Y él viene también de una cuna muy fuerte católica. Entonces su stand-up es justamente marcado hacia criticar el tema de la iglesia. Y me da gracia, en cierta forma, que en una de sus rutinas decía él, que pues siempre es como muy, muy propio Carlos Vallarta, ¿no? Señoras y señores, o sea, todo esto que estoy diciendo ya después de haber criticado a Jesús, su vida y todo eso, dice, todo esto que estoy diciendo, dice, quiero decirles que es muy probable que unos minutos antes de morir pida yo un sacerdote, ¿no? Y es que sí es cierto, o sea, nosotros podemos estar en un tema, un tono hasta filosófico, hasta historiador, hasta de muchos aspectos que podemos tomar una Biblia o leer o hablar de Jesucristo, en el tema de la fe, de la espiritualidad, de la religión, porque son cosas distintas también religión y espiritualidad, pero al final de cuentas, el personaje, ¿no? Podríamos ponerlo así, el personaje que fue Jesucristo y que ha marcado toda la historia de la humanidad, el pensamiento de la humanidad, pues sigue latente. Y eso quiere decir que el ser humano, y eso está comprobado por psicólogos, por filósofos, que el ser humano siempre ha tenido la necesidad
de buscar algo más grande, de anhelar un sentido de protección de algo infinito, algo que lo supere y que además le dé las respuestas a todo lo que día a día vive, ¿no? Y eso es parte de la naturalidad también del ser humano, ¿no? Y hay muchas, fíjate que, por ejemplo, en esta época, pues igual, ¿no? Todo lo que es radio, televisión se vuelca justamente a lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, lo que son el misterio doloroso, ¿no? Y bueno, hablamos del misterio doloroso porque así se maneja en la Iglesia Católica, ¿no? Los Sí. diferentes misterios. Pero este, todo se vuelca justamente a lo importante que es. Y honestamente, hablando litúrgicamente en la Iglesia Católica, se supone que esto es como la fase que debería ser más importante en la historia de la vida católica, ¿sabes? Porque ni siquiera se marca como la Navidad, como el proceso más importante en la Iglesia Católica. O sea, el nacimiento de Jesucristo no es algo tan fuerte, quiero aventurarme a decirlo así, como puede ser la Pascua, como puede ser el hecho de que haya vencido la muerte y la resurrección, ¿no? Entonces, hablando sobre el esquema católico, pues sí, yo he conocido a lo largo de mi vida muchos sacerdotes que eso dicen, o sea, nuestra fiesta más grande debe ser justamente la representación de cuando vence la muerte hacia volver a tener vida, ¿no? La resurrección. Y como el sello más fuerte que debe ser la Pascua, ¿no? Pues tú también sabes de qué hablas. No, definitivamente lo dices muy bien. Al final del día es el precedente que deja el nacimiento, que también tiene que ver con muchas tradiciones, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, se ha instaurado como tal que el nacimiento fue en diciembre, pero tiene que ver con esta mezcla de, eh, digamos, tradiciones romanas, porque una de las evidencias en las que se dice que no fue en diciembre es porque estaban pastoreando las ovejas. Entonces, las ovejas no pastorean en invierno, ¿no? Claro, Sino en épocas de primavera es ok. cuando pastorean, pero lo dices o lo señalas bastante bien. A ver, lo más importante dentro de, yo creo que incluso de todas las religiones es precisamente eso, la esperanza, ¿no? Ok, sí, Que después de esta vida exista otra vida. sí, Y precisamente a partir de la resurrección de Jesucristo se nos promete que algún día todos aquellos que ya fallecieron o que lleguemos a fallecer, vamos a tener la oportunidad de resucitar. Y de hecho, pues prácticamente en todo lo que se basan las enseñanzas de Jesucristo es en tener fe, arrepentimiento, el mismo bautismo, el hacer compromisos, en este caso, insisto, en las diferentes iglesias, los diferentes convenios que pueden llegar a ser para que una vez que suceda la muerte, tengan la posibilidad, si siguen las enseñanzas que deja él en vida, nuevamente poder resucitar y vivir con él, ¿no? sí, fíjate que en el tema yo lo marco a todo nuestro auditorio, no como un sentido estrictamente religioso, porque sí, efectivamente, de todo el cristianismo, el eje medular es Jesucristo. Y por eso es que no estamos acá diciendo que es verdad, que es mentira, porque al final del día se basa en muchas cosas, ¿no? Tanto en el tema de la educación en casa, la tradición, muchas cosas pueden marcar inclusive nuestra forma de pensar o de creer. Sin embargo, acá en Oaxaca, en Latinoamérica, está muy marcado justamente los dogmas católicos. Y dentro de eso, pues es todo lo que conlleva. Por ejemplo, acá en Oaxaca, digamos que la principal figura patronal de María es la Soledad, la Virgen de la Soledad, que es justamente la representación de María, en la cual ella se siente sola, velando y a su hijo, ¿no? En este periodo cuando ya lo crucifican. Por eso es un espacio de soledad. Y la imagen de la soledad es una de las principales basílicas de Oaxaca, en las cuales, por eso
dicen que los de Oaxaca somos nitos, porque somos oaxaqueñitos, pero somos, somos hijos de la Virgen María en su representación de la Virgen de la Soledad. Por eso la iglesia es muy visitada. Bueno, además que estructuralmente es hermosa, es muy visitada y es como muy querida la imagen, ¿sabes? Y bueno, también hay diferentes espacios. Por ejemplo, hoy Jueves Santo, pues estábamos hablando ahorita tras bambalinas que justamente es el tema del lavatorio de pies, ¿no? También es La última cena. la última cena, que eso también es, híjole, ha sido tan icónico, ¿no? El tema de la última cena y bueno, hasta Da Vinci, ¿no? Da Vinci se dio a conocer principalmente por esa pintura, porque sí, o sea, lo que es la Mona Lisa sí tenía su ímpetu, pero lo que más marcaba fue justamente el tema de la última cena y, y bueno, se da el Jueves Santo eso en las iglesias, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, el Carmen Alto, la catedral, me acuerdo, bueno, tiene muchos años que no voy, y precisamente en la iglesia de la Soledad, que ya pasaban las cajas de pan, pan sin sal, Sin levadura ajá, o y sea, sin sal. ajá, sin sal, y lo pasan, lo bendicen y te regalan lo que se llama el pan bendito, ¿no? Entonces, yo de niña me acuerdo que todos nos formábamos para el pan bendito y me daba, porque yo tuve una abuela exageradamente católica, gloria a Dios ¿no? Porque fue de sus principales fans. Espero que sí haya tenido un lugar en el primer palco. Esperemos que esté ahí. Y y ella me decía, es que, y muy niña, o sea, tenía yo como unos 5 años, ¿no? O sea, me decía, es que tienes que rezar, tienes que arrepentirte, no sé de qué me iba yo a arrepentir, pero te tienes que arrepentir antes de comer el pan bendito, porque el pan bendito era como comulgar, ¿no? Como previo a que yo hiciera la comunión y comulgara, ¿no? Entonces, había como mucho ese tema. También otro simbolismo, otro instrumento de la religión es justamente el tema del agua, el agua bendita, ¿sabes? Y a eso voy. Por ejemplo, el jueves santo, tiene ciertas características como son estos pasajes de la Biblia. El viernes, que es justamente la pasión de Cristo, y pues empezamos, pues muy fuertes, sí, es que está el ruido. Perdón, es que tenemos muchos visitantes. Y el viernes es lo medular, ¿no? La pasión de Cristo. Y esta es lo que iba yo, Fer. Toda la mercadotecnia, toda la publicidad, todos los que son medios de comunicación se vuelcan justamente a ese momento. Y vienen justamente desde la mañana todas las películas que puedan haber en el tema de Jesús, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no, a ver que me recuerde mi director, si tú no te acuerdas, Fer, de una icónica de el cine, sí fue mexicano, ¿no? Claro. La que era blanco y negro, ¿no? Sí, sí, sí. Y que el Cristo del Calvario. Esa es, esa es un clásico de clásicos que no sé cómo es, o tal vez porque fue la primera como que vimos, que no le hagas, o sea, te sigue moviendo bien canijo, aunque sea una película viejita en blanco y negro, los actores, el actor que representó a Jesucristo, o sea, te sigue impactando. O sea, desde niña, pues todos los Viernes Santos era eso, además de una previa que había en casa de mis abuelos, que era el tema de que todo se preparaba a hacer desde varios días antes. Y a eso es a lo que voy. Todavía tenemos mamás, tenemos abuelas, tenemos tías que son muy conservadoras en ese sentido y decir, no, ese día ni se lava uno. O sea, no se pone a lavar, no se pone a hacer qué hacer, porque ese día se le dedica a Dios, ¿no? Y en la casa de mis abuelos así era. Entonces, hasta la cocina se preparaba previo, porque se supone que era un día dedicado al luto, ¿sabes? Entonces, venimos con lo principal, que es llegar al Viernes Santo, Fer, ¿no? Algo que quieras agregar. No, agradecer el que compartas este conocimiento. Digo, efectivamente, dentro de los pasajes de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es precisamente eso, ¿no? Que cada uno da como esta interpretación, pero tienen ciertas coincidencias en lo que es
la última cena. Y yo lo platicaba con algunos amigos, amigas, acerca de que, pues en esos momentos, creo que hay otras enseñanzas que a lo mejor no palpamos o las perdemos en esta devoción que le podemos dar en las religiones, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí el tema de la traición, como es la que se representa de Sí, parte de Judas Iscariote, y entender que es precisamente a partir de una persona cercana, que la traición, por costumbre, es wow, de una persona cercana a nosotros. fantástico Y es, comentario, Fer, y muy fuerte. Y es que no lo había yo percibido así, fíjate. y es a partir de esta cercanía que pueda llegar a tener la persona que nos traiciona, es como de verdad podemos considerar traición, porque una traición nunca va a venir a partir de una enemistad con alguien, porque si bien es cierto, los escribas y los fariseos, que en ese entonces eran como los sacerdotes, los jefes religiosos, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, y en tanto cada pasaje que podemos leer o analizar de los evangelios, pues siempre había estas confrontaciones de una u otra manera. La última previa precisamente a la última cena es cuando corre del templo a mercaderes y comerciantes, pues que estaban haciendo ahí, y que ahí hay otra enseñanza, el tema de la corrupción, Ok, porque hay líderes religiosos que permitían que se hicieran este tipo de comercios de manera ilegal. sí, Y de ahí el enojo, no era porque Jesucristo no quisiera a los comerciantes o a los mercaderes, sino más bien el tipo de comercio que sí. estaban teniendo, y de ahí el enojo y los corre. Entonces, digamos, otra vez para regresar al tema de la traición, el enfrentamiento que tenía de alguna manera con los escribas y los fariseos era frontal, ¿no? Él les contestaba cada vez que ellos hacían alusión a la ley, ¿no? Incluso a la ley de Talión, pero cuando se da la última cena, en donde ya les dice uno de los que están aquí Ujú. presentes, pues me van a traicionar, ¿no? Y entonces Judas Iscariote sería el elegido, o más bien el que eligió traicionar a Jesucristo. Otra enseñanza que nos deja la última cena es el miedo. ¿Quién personifica el miedo? Pedro. Sí, ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo le dice, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y efectivamente, más adelante, después de la última cena y después de que arrestan a Jesús, hay un momento en donde lo reconocen, que no tú eras el que estaba con Jesús, y 3 veces lo niega. 3 personas diferentes lo cuestionan, y entonces, ¿qué es lo que siente Pedro? Miedo. sí, En ese momento Pedro sintió miedo, y ese miedo le hizo negar negarlo. a Jesucristo. Entonces, también la capacidad que tenía Jesús de conocer a cada uno de sus discípulos, cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades, a pesar de que Pedro fue y era uno de los discípulos que tenía una cercanía impresionante con Jesús, sabía que en determinado momento él lo iba a negar. ¿Por qué? Porque él conocía que tenía miedo, ¿no? Entonces, es interesante el poder incluso verlo desde un lado político, Sí, porque después de que es la última cena, posterior a esto, él se va al jardín de Getsemaní, sí. precisamente hay quienes creen en la expiación de Jesucristo, en donde él carga con los pecados de todos y todas nosotros, pero posterior a ello vienen sacerdotes a arrestarlo, Sí, junto con Judas, con ya le da Judas. el famoso beso de Judas, ¿no? Para Sí. poder identificar ¿Quién a era? Jesús, y de ahí lo llevan con Poncio Pilatos. Ujú. Primero lo interroga el Caifás, que era el jefe de los sacerdotes, ¿no? Ahí tratando pues, de terminar de condenar, ¿no? Sí, para que él, justo por lo que declarara, amigo. Efectivamente, pero hábilmente Jesús, yo creo que incluso esto hasta para de Materia, sí, ministerio materia público jurídica. y de
y de derecho, Sí, porque muchas veces tú dices que eres el hijo de Dios y la respuesta, tú lo has dicho, sí, oigan, tú lo sí, has dicho, o sea, él no pronuncia, incluso en defensa, él no está afirmando, tú estás preguntando algo, tú te estás contestando, yo no estoy diciendo tal cual esta situación, ¿no? Al darse cuenta que no pueden con Jesús en el interrogatorio, se lo llevan precisamente a Poncio Pilatos. así es. Y algo interesante de esto es que efectivamente los romanos eran quienes gobernaban. Sí, Sin embargo, los romanos les permitían vivir su religión. Y en sí, este caso, la Pascua y todas las festividades que tenían, digamos, los judíos, ¿no? Y para los romanos, la blasfemia no era una causal de matar ni de condenar. Para los sacerdotes sí. Y entonces Poncio Pilatos les dice, a ver, tú me estás diciendo, pues no, o sea, no hay una ley en Roma que nos diga que tenemos que asesinar a alguien por decir que es el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces hábilmente el Caifás y los sacerdotes le dicen, bueno, pero está diciendo que es el rey de los judíos. Y entonces el único rey es el César, así ¿no? es, Es sí, la única figura de autoridad es el César. Aún así no convencen a Poncio Pilatos, sí, ¿no? sí, sí, Entonces es interesante el cómo podemos ver cómo se desarrolla estos últimos días de Jesús, cómo también en esa época tratan de torcer la ley para poder condenar a alguien inocente. Y desde ahí podemos ver si a Jesucristo se lo hicieron, imagínense a uno que un es un simple simple mortal. mortal, ¿no? Torcer la ley para ejecutar a alguien inocente. Sí, y para todas las personas que nos están viendo acá en vivo en mi plataforma y todos los que nos están viendo en SMC, luego dicen, ¿por qué Fernando Gómez Cuevas? Porque eres un chingón, hermano. O sea, la verdad es que miren, siempre, yo siempre lo he dicho, cuando nosotros estamos acá enfrente de cámaras, micrófonos, pues siempre tenemos que estar preparados y Fer, me da mucho gusto, siempre disfruto mucho las mesas contigo, Gracias. Fer, porque eres otra onda. Y fíjate, todo lo que estabas comentando, y pues sí, inclusive tu servidora en el último año de preparatoria, me acuerdo, me tocó exponer justamente en el tema, ya tenía yo introducción al derecho, me tocó exponer uno de los libros principales de leyes de la Biblia, que es el Deuteronomio, que son 42 libros el Deuteronomio. Y es impresionante porque lo teníamos que exponer, me tocó exponerlo dos veces, desde materia jurídica y desde el tema filosófico. Y en el tema filosófico es sin poder nombrar y decir que Dios o Jehová, nada de eso, sino verlo de una forma filosófica. Y sí es cierto, por eso es que la Biblia se considera uno de los principales libros de la humanidad, y además de que tiene todas las vertientes, ¿no? Y lo que tú decías es correcto, o sea, imagínate desde el punto en el cual, justamente eso que dice, no declares nada, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Creo que esa parte era como la oportunidad que todavía nos estaban dando, ¿no? Que estaba dando Jesús en el tema de, todavía le estoy dando chances, ¿no? Claro. Porque sí, en ninguno, inclusive ya después de que le dan los latigazos, de que lo torturan, cuando lo vuelven a presentar estando Pilatos, le vuelven a preguntar, ¿no? Y le vuelven a preguntar para que él lo manifieste y diga que sí, yo soy el rey, ¿no? Y sí, y me acuerdo mucho de la frase de que no tú dijiste que ibas a tirar el templo y reconstruirlo en 3 días y todo eso, ¿no? Porque justamente es eso lo que les empieza a mover al este grupo, ¿no? Que él decía y predicaba con amor una doctrina que ellos decían, no, es que nada más hay una sola verdad. Y es de ahí donde nos ponemos a pensar muchas cosas porque pasándonos ya en este lapso, en esta línea de tiempo, todavía seguimos padeciendo, Fer, el que la gente no sea tolerante, el que siga habiendo peleas por justamente el tema de la religión y que sigamos peleándonos por las creencias de uno y del otro, ¿sí?
Entonces, seguimos todavía con esos temas en los cuales en ninguno de esos aspectos se manifiesta lo que es justamente el conocimiento de Dios o de Cristo, ¿no? Principalmente, porque si tomamos en cuenta que el Viernes Santo es el día principal donde Él se sacrifica, ¿no? Donde entrega su cuerpo, su alma. Y yo ahorita decías algo muy importante, lo que pasa en Getsemaní, ¿no? La preparación, ¿no? Inclusive me acuerdo mucho, digo, yo tengo mucho los consejos, las frases de mi abuela, y me decía mi abuela, porque a tu servidora desde niña le han dado miedo los grillos. O sea, no sé por qué, pero me da mucho miedo y no me gustan los grillos, ¿no? Tengo que reconocerlo. Entonces una vez veía los grillos y les empecé a echar agua, estaba en una rendijita así, les empecé a echar agua. Es que me daba mucho miedo los grillos. Entonces, Cricri era una película de terror para ti. Nunca me gustó. Y yo dije, no, sí, con razón es la voz de la conciencia. Representa mi negra conciencia. Y me decía mi abuela, no les hagas nada, me decía. ¿Qué no ves que fueron los únicos que acompañaron a Jesucristo en Getsemaní? Porque todos se durmieron, me decía. Y sí, hay un pasaje en el cual dice que todos se duermen y que el único que queda en oración es Jesucristo, ¿sí? ¿No? Y por eso es que cuando llegan, pues medio que se despiertan y eso. Y no me acuerdo, la verdad, soy muy honesta. En un momento creo que es Pedro o quien saca una espada. Cuando lo quieren arrestar, efectivamente, y hiere en una oreja a uno de los centuriones. Así es, uno de los soldados, pero es el mismo Jesús quien lo cura, quien lo sana. ¿no? Quien lo sana. Y se siguen manifestándose los milagros, ¿no? De ahí, pues, viene toda esta situación, que inclusive en el dogma de la fe, cuando te dicen, y eso lo tenemos desde pequeños, cuando nos dicen, es tu cruz, es la cruz que debes cargar, es el peso de los pecados, ¿no? Entonces yo me acuerdo también, le digo mucho de mi abuela, cuando mi abuela tenía un enojo con sus hijos y decía, es la cruz que me tocó, cuando se quejaba del esposo, es que es mi cruz. Y sí, o sea, está como muy presente el tema que el peso, lo grande de la cruz, es justamente la representación del nivel de nuestros pecados, ¿sabes? Por eso es que, imagínate, creo que el país que tenemos con más drástica la representación justamente de la pasión y muerte es Filipinas, donde ahí todavía se crucifican de a de veras, donde se laceran con estas hojas de zarza, y pues bueno, donde la verdad es que son muy extremas las cosas, Fer. Sí, de hecho, efectivamente, ¿no? Refieres este momento en donde él tiene que cargar. Como tal, me parece que no carga una cruz, carga un madero, porque es donde precisamente ya, digamos que lo terminan de crucificar, ¿no? Pero efectivamente hace relación a que, pues, qué tantas dificultades nos toca cargar en ocasiones, en cargar esta cruz en representación de lo que pudo haber vivido Jesucristo en su momento. Es impresionante, insisto, cómo a partir de, pues, de tantos años, de hecho estamos por cumplir ya 2000 años Sí. que él partió acá, ¿no? En el 2033, específicamente porque él fallece a los 33 años. Entonces, todavía cómo está tan presente y tan vigente las enseñanzas, un poco es en desacuerdo algunas religiones con partes de su vida, pero en ese momento me parece que una de las situaciones que viven los líderes judíos o los políticos en ese momento, Sí. ¿no? Es que ellos esperaban precisamente a alguien como Moisés o como David que los liberaría a partir de, pues, situaciones muy fuertes, ¿no? Como fue con los egipcios. Recordemos que con los egipcios en el Antiguo Testamento hablan de estas 7 plagas para Sí. que liberen al pueblo de Israel. Y después de eso, no solo eso, sino abre el Mar Rojo, ¿no? Y ellos cruzan. Y cuando los egipcios ya vienen atrás de ellos, pues lo cierra Sí. Moisés y pues muchos egipcios murieron. Muy O David, extraordinario, así a la vista, ¿no? efectivamente. O David, entonces cuando llega Jesucristo,
ante el gobierno de los romanos, ellos esperaban a un soldado, a un líder, a un capitán que Sí. pudiera liberarlos a través de la fuerza. Y Ujú. él pues fue a través de las enseñanzas que él buscaba precisamente que este pueblo pudiera ser liberado. Después de él, me parece que también hay buenos ejemplos en la historia reciente acerca de revoluciones a partir de la paz, como lo fue Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, sí. o el mismo Nelson Mandela, Mandela. ¿no? Que llega a un momento Sudáfrica de vivir tal separación que pues ya no sabían, tanto los que, digamos, estos gobiernos que estaban con la gente de color, como aquellos que tenían, digamos, este linaje inglés, pues se habían peleado tanto que dicen, bueno, es que si seguimos así prácticamente, pues nos vamos a matar, ¿no? Y entonces ven en Nelson Mandela alguien que nunca peleó, que lo encerraron injustamente, que lo encarcelaron, esta forma de ser revolucionario. Pero definitivamente, si a alguien se le atribuye esta forma de revolución de las conciencias, es a Jesucristo. Podemos o no creer en él en esta parte religiosa, dogmática, pero fue el primero que no buscó las armas para poder liberar No a un atacó pueblo. violencia con violencia. Efectivamente, Sí. fue una forma de pensar totalmente distinta a Ujú. la que tenían los judíos y que empezó a permear a tal grado que el día de hoy, pues, puedes creer o no, pero ahí está vigente. ¿Cómo, cómo es complejo? Porque tú lo dices bien, su doctrina basada en el amor. La primera encomienda fue ámense a los unos a los otros como yo los he amado, bueno, como, ¿no? Sí, 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 ¿no? Como no, yo como los he mi amado. padre que está en los cielos. Ajá. Pero no, inclusive fue ámense los unos a los otros, ¿no? Pero decía, aparte de la educación católica, que en algún momento pues vio que no nos amamos nosotros, ¿no? Entonces ya les dijo un mandamiento nuevo les doy, ¿no? Que se amen a los unos a los otros como yo los he amado. Porque principalmente, porque es un conflicto o porque debe ser un conflicto el amor, pero pareciera nada, pero sigue siendo un conflicto el amor, ¿sabes? O sea, y no hablo de, obviamente, el amor de pareja, sino hablo, va a estar muy burdo mi ejemplo, pero yo les voy a preguntar. Ahorita en todo lo que estamos viviendo mundialmente, en las guerras, en todo lo que está, ahora que apareció este cantante en el Super Bowl que da un mensaje de amor, fue lo más criticado porque él hablaba de un tema de amor, de igualdad, y lo sintió la parte de Estados Unidos como patada de mula y fue criticado, pero más que nada por justamente el decir, oye, es que todos somos iguales, es que por el amor es fuerte. ¿Por qué sigue siendo un problema el tema del amor, no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas yo lo he dicho en los programas, es muy fácil crear un conflicto, es muy fácil pelear, ¿sabes? Pero como tal, crear amor o tener amor, inclusive de una forma individual, es más complejo, ¿sabes? Y digamos, esa misma doctrina o esa misma estrategia es la que sigue Jesucristo, llegando justamente a todo este gran vía crucis, a todas las caídas, a todo lo que se manifiesta como milagros, como eh, manifestaciones de amor. Y además de eso, hay varias cosas que yo creo que un programa no nos alcanzaría y tan solo estábamos hablando de 3 días, o sea, bueno, 4 días, o sea, es muchísimo, ¿sabes? Lo que hay que como detenerse a pensar, porque al final de cuentas podemos tener el dogma religioso que queramos, pero si no lo tenemos en conciencia, pues no tiene caso, ¿no? Y entonces llegamos a justamente este espacio donde ya lo crucifican, donde ya levantan la cruz, ¿no? Donde ya está María, abajo de él, digo, porque queda a una altura, donde lo ponen con otros dos, con dos ladrones, Ujú. ¿no? Y donde saca, bueno, dice estas expresiones de perdónalos, Dios, porque no saben lo que hace,
Tú estarás conmigo, yo te prometo que estarás conmigo. Son 7 palabras, hasta donde yo me acuerdo, son 7 palabras finales. No las recuerdo todas ahorita, pero sí son 7 palabras. Y de ahí, me voy a saltar tantito. Nosotros inclusive tenemos o la creencia o es tanto nuestra fe, Fer, que las abuelas me acuerdo mucho que decían, son las 3 de la tarde, se nubla o llueve. Y eso era así como es que ya murió Jesús, ¿no? Y sigue pasando, Fer, sigue pasando, sigue manifestándose eso. No sé cómo se logra, la verdad, pero se sigue manifestando eso, Fer. Inclusive muchas veces en las tardes se ve como distinto el clima, porque a mí me ha tocado. Mis abuelos eran, bueno, principalmente mi abuela era muy firme en el tema católico y entonces decía, me acuerdo mucho que decía, es que no debes estar saliendo en las tardes porque el diablo anda suelto. Y decía eso porque en la concepción del tema de lo mataron, entonces ganó la parte maligna, ¿no? Entonces, como todavía no había resucitado, el que ganó fue la parte maligna. Entonces, el diablo anda suelto, ¿eh? Y por eso no es bueno salir. O sea, mi abuela era cero del tema de vamos a la playa, pues no, para nada. O sea, acá no, porque estamos de luto, pues. Sí. Y posterior a eso, era el tema de vamos a, o sea, hacer oración. Viene el pésame a la Virgen, que se manifiesta también acá en Oaxaca en las iglesias. Viene el pésame a la Virgen. Y y de ahí, creo que son las 7 palabras, ¿verdad? Que se marcan todavía en las iglesias, en la misa, que se hace justamente la lectura de las 7 últimas palabras. Y ya de ahí, cuando acá en Oaxaca nos pasa, amanece, domingo, bueno, pasa sábado, viene el sábado de gloria, que ahorita espero nos apoyes con eso, porque hay como un tema acá, ¿por qué llamarse sábado de gloria cuando todavía no había resucitado? Que se supone que resucita domingo, ¿no? Pero bueno, antes de que tú nos digas el por qué y el cómo, en el sábado de gloria la Iglesia Católica lleva una misa especial que se llama la ceremonia del fuego. En esa ceremonia se bendice todos los instrumentos que representan la Iglesia Católica. 1, el agua. 2, las velas que representan el fuego y se hace por medio de una fogata. 3, se queman las palmas que se trabajaron, digamos, un año antes en Domingo de Palmas con imágenes, con escapularios. Todo eso bendito se quema y se fusiona con aceite, ¿sabes? Aceite virgen. Y con ese aceite se hace justamente los santos óleos, con lo que ocupan para dar el último suspiro a los que van a fallecer, ¿no? Uh-huh. La muerte, digamos, ¿cómo se dice? Cristiana, ¿no? Entonces, entonces, en esa ceremonia también la iglesia, la gente, bendice velas, bendice cirios, bendice velas, para que cada mes, o sea, le digo, cada inicio de mes, a la Iglesia Católica dice que se le da a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces le ponen la vela. Entonces se tiene que bendecir en esa ceremonia 12 velas, pues que son los 12 meses. Y y se hace justamente estos cirios pascuales, que justamente es el emblema de la Pascua, se representa, hagan de cuenta, está el cirio y tiene simbolismos. Y dentro de esos simbolismos están los triángulos, ¿sí? Los triángulos que es la representación del Padre, Hijo, Espíritu Santo y la divinidad, ¿ok? Y dentro de eso está marcado en una letra A y abajo el símbolo del infinito con la O, que es el alfa y el omega, que representa el principio y el fin, ¿no? Y en medio de ese triángulo está en su mayoría el cordero, ¿ok? Y ese cirio tiene los colores rojos porque representan obviamente la sangre, están hechos justamente de cera virgen, de las abejitas, y tienen los diferentes clavos, ¿ok? Todos esos son simbolismos que trae justamente un cirio y solamente en la ceremonia del fuego es donde los pueden bendecir. Por eso es que si ustedes ven un cirio enorme, es por eso, porque es para todo el año, por lo menos 6 meses, y las iglesias se preparan con eso.
También la consagración muchas veces de las hostias, que aunque se da en cada una de las misas, y también de los rosarios y todas las imágenes que principalmente pues se ocupan en la Iglesia Católica. Y ahora sí, regresamos al tema, Fer. ¿Cómo es que nosotros decimos sábado de gloria? Y justamente decías eso como en cosas que todavía nos seguimos cuestionando. Hasta Discovery Channel tiene un programa de muchos años acerca justamente de Jesucristo. De Jesucristo en la religión. Bueno, puntualmente es este momento en donde me parece que es cuando entra el soldado, Ok. porque él es el primero en darse cuenta que ya no está, no es María, Ah, ok. me Pero parece, sí, sí, ¿no? sí. Eh, y Pero las mujeres estaban afuera o iban llegando. vamos a tener que Es que sabes que yo ir me a acuerdo. los evangelios Sí, nuevamente. es que sabes que el próximo programa, es que sabes que yo me acuerdo bien que ellas iban a llevarle, no sé si flores o qué se llevaba a la tumba, y los soldados estaban afuera, pero estaban como dormidos. Yo me acuerdo de esa imagen, no sé. Y que luego ellas decían que porque estaba movida la piedra, porque tiene una piedra, Ujú. y entonces él es el que, o sea, el soldado entra, ¿no? Y que ya efectivamente ya no está. Ujú. Pero la resurrección la ven hasta después, cuando Jesucristo llega entre sus discípulos. Así es, sí, sí. Entonces, pues digamos que esta escena está justo antes de que ellos lo vean físicamente, Ah, ya. que pueda estar. Que puedan decir que resucitó. Sí, Ok. digamos, a ver, es la crucifixión. Después de esto, ellos lo llevan a esta tumba. Posterior a esto, hay un momento en donde él ya no está y se sabe la resurrección a partir de que él se aparece de entre sus discípulos. Porque además de eso, por eso habían mandado a la tumba a guardarla, o sea, a guardianes, a los Ujú. soldados, porque decían los mismos que lo crucificaron, que no fuimos nosotros. Cabe mencionar, este, los mismos que lo crucificaron dijeron que tenían temor que sus discípulos lo fueran a sacar, argumentando justamente la resurrección. Y para que eso no pasara, y pues, que quedó bien muerto y que no iba a regresar de la muerte, pues justamente por eso había soldados, Afuera ¿no? de su tumba, efectivamente. Pero digo, entre todo lo que acabas de comentar, Sarita, me parece que algo muy importante entre todos estos simbolismos que se viven dentro de la Iglesia Católica u otros que pueden vivir dentro de las diferentes iglesias que llevan como creencia el cristianismo, es precisamente este sacrificio, la esperanza Ujú. después de la muerte y que, pues como tú lo dices, pareciera algo tan complejo el tema del amor. eh, Pareciera que hoy en día se siguen administrando los conflictos. Vemos las guerras a Sí. nivel internacional, pero no solo a nivel internacional. O sea, nosotros aquí en Oaxaca tenemos 570 municipios y hay municipios en donde se siguen matando por tierras, ¿no? Por pues malas creencias Ujú. de territorios, de espacios y hay quienes siguen administrando los conflictos. En esos momentos eran los escribas y fariseos, porque de reconocer que lo que enseñaba Jesucristo era lo correcto, ¿no? El amor, el perdón, el arrepentimiento, ¿qué le pasaba a todos estos que les generaba no nada más poder, sino un tema económico? Pues les generaba perder el poder, tanto político como económico. Y entonces otra vez vemos que siempre atrás de un conflicto hay Hay un un tema interés. político y hay un tema económico, ¿no? Sí. Y creo que en esta reflexión que podamos llegar a hacer a aquellos que crean de una manera diferente en la vida de Jesucristo es eso, darnos la oportunidad de cambiar, porque creo que fue una de las cosas que marcó prácticamente en todo su evangelio, ¿no? La mujer que querían apedrear,
por ejemplo, por el tema de que pues tenía relaciones fuera del matrimonio, a la mujer de Samaria, que es quien le comparte el agua, los diferentes pecados que, digamos, la ley de Moisés o los mandamientos, eran muy puntuales. La ley era muy puntual. Si tú hacías esto, tenías que morir apedreado, ¿no? Sí, O tendrías que perder, si tú robabas, te cortaban una mano, ¿no? sí, así es. Entonces, Todo es una ley. él trata de cambiar precisamente con esta dinámica que se vivía en esos tiempos Sí, y a partir de ahora instaurar otro tipo de enseñanzas. Entonces, si queremos hacer una representación de lo que fue la vida de Jesucristo, más allá del dolor a lo mejor que pudo haber tenido en sus últimos días, creo que también tenemos que regresar al tema del perdón y del arrepentimiento. Y en estos momentos en donde las cosas se están viendo de una manera tan compleja, tan difícil, tendríamos que ya empezar a perdonarnos y ya empezar a desvincularnos de temas políticos sí. y sociales que le ha hecho tanto daño a nuestro Estado. Pues sí, son muchos factores que podríamos, te digo, eh, no sé, yo espero nos aceptes la invitación, Fer, en otro momento, porque sí, yo se me vienen muchas imágenes. Yo cuando en esta imagen donde está, somete justamente Pilatos es, ¿no? Uh -huh. A la votación, digamos, de todo, pongámoslo así, una votación de asamblea, ¿no? Pueblo bueno y Eh, sabio. exactamente, o sea, imagínate, yo sí lo sentí en algún momento, porque yo me sometí justamente a una asamblea de usos y costumbres de sistemas normativos indígenas, y cómo si es posible, y nos seguimos haciendo eso, porque una, dos, tres personas son las que empiezan a generar el Asusan, tumulto, claro. las que generan el conflicto, las que le prenden lumbre a la gente y son esas personas que tienen el control en un momento de las personas y las incitan a la violencia, a los gritos que jalan las asambleas. Y yo me acuerdo mucho de esa imagen porque cuando yo estaba viviendo esas situaciones dentro de la asamblea, me acordaba yo mucho de esa imagen donde decían, suelta Barrabás, y parece nada, Fer, pero sigue pasando eso, o sea, hay personas que siempre, obviamente, tienen un interés, pero que son las que manipulan las asambleas. Y pues lo hemos visto desgraciadamente hasta en los temas de seguridad, cuando, pues sí, según apresan a alguien, y pues cuántas personas son las que le prenden fuego al ladrón. O sea, cuántas personas son las que incitan a las personas a que hagan un linchamiento y ellos se quedan atrásito, Fer. O sea, todavía seguimos teniendo ese tipo de personas y a mí me llamaba mucho la atención de eso. Y ahorita me estaba yo acordando de una plática en la iglesia de los pobres. Decía un padre, por eso me acordé que así estaban las mujeres ahí, porque decía un padre machista, por cierto. Decía, es que Dios dice, Dios Padre tan sabio y Jesús tan sabio, dice, tenían que pasar el mensaje, dice, y tenía que haber mujeres, porque eran las únicas capaces de pasar el mensaje que Jesús había resucitado. ¿Cuál era la forma más rápida? Que hubiera dos mujeres, dice. Y que nos soltamos con las noticias luego a todo Jerusalén. Y bueno, pues la verdad es que, mira, viene justamente el sábado de gloria, que ya, gracias a Dios, nos quitamos ya también la mala costumbre del tema del agua. La Sí. mala costumbre de echarnos los baños de agua, de desperdiciar agua, hasta había campañas para que se nos quitara eso, Fer, porque como, no sé a quién se le ocurrió eso, pero bueno. Y de ahí viene el domingo de resurrección, que es el domingo de Pascua, ¿no? Este, en otro esquema veremos por qué la Pascua es eso acá en Latinoamérica y en Estados Unidos es encontrar huevos. O sea, todavía no comprendo, no capicho, pero viene esto y ya terminamos. Dejamos de creer en Dios y dejamos de sentirnos hijos de Dios. Es más, no sé, yo lo decía ahorita con el licenciado, por qué rayos, perdóneme, yo entiendo el tema religioso, pero ¿por qué rayos tiene que ser tan importante el tema del pescado? ¿Sabes?
Y sí, cierto, el pescado simboliza la espiritualidad. Pero de nada te sirve comerte un tiburón, Fer, si eres una muy mala persona, o sea, si eres de los que estás jodiendo a la gente, comiéndote a los cristianos, o sea, ¿como para qué? O sea, ni aunque te echaras una ballena, sinceramente se te va a quitar, ¿no? Y la verdad es que todo se simboliza en, bueno, o sea, todos los años pasamos esto, donde nos permitan la vida, pero ¿qué es lo que nos deja? Exactamente qué es lo que nos deja. Y lo que nos deja, pues justamente es, dejemos de pensar que nada más nosotros, o sea, de decir, ah, no, pues yo nada más importo, no, todos importamos. Para mí un tema de tolerancia, porque sigue habiendo personas que son expulsados de sus comunidades por tener otra religión, por pensar distintos, por no ir con el dogma de la fe. Existe mucha intolerancia al pensamiento distinto y yo creo que desde ahí viene y pues previo ya a cerrar este espacio, muchísimas gracias. Estamos acá en Radio Superación y en SMC. Y pues, ¿qué tal si nos regalas un pensamiento, Fer? Una comunicación asertiva para todos nuestros compañeros que pues están viéndonos y nos van a estar escuchando a través de Radio Superación, justamente en estos días de Semana Santa, que es lo que tú sugieres que hagamos, que comamos y que además llevemos como, pues no sé, aprendizaje. La cámara es toda tuya, Fer. Gracias, Sarita. Pues antes que todo, agradecerle al licenciado Merlín por la oportunidad, al igual que a ti, Sarita, por este espacio. Que hagamos propósitos. Los propósitos son necesarios, sobre todo en estas fechas, como lo dice Sarita, que no sean en saco roto estos días y que no nada más vivamos las tradiciones como popularmente se nos han inculcado, sino que tengamos propósitos. A lo mejor el hablar con aquel que ya no tenemos contacto por alguna diferencia, el buscar el acercamiento con algún familiar, el apoyar a una persona en situación de calle, apoyar a niños, porque recuerden que una de las enseñanzas más grandes de Jesús, pues fue precisamente eso, ¿no? El proteger a la niñez por sobre todas las cosas e incluso nos pide que podamos volver a ser niños. ¿Por qué? Porque estamos libres de malicias, De de prejuicios. rencores, de prejuicios. Sí. Entonces, el que podamos de verdad reflexionar en estos días y que le demos un sentido mejor a nuestra vida. Pues muchas gracias, Fer. Pues miren, yo podría comentarles muchas cosas, pero hay muchos pasajes que nos deben funcionar, ¿no? Y más allá de exactamente quién tiene la razón en qué es, quién es Dios o todo, todos esos dogmas que nos ponemos, quiero comentarles, sí, efectivamente hay muchos pasajes en los que nos recuerdan primero la empatía, ¿no? Acuérdate que también parte de lo parte de las obras de caridad es dar cristiana sepultura, acompañar a los difuntos, es también darle de comer al hambriento, es también visitar al que está en la cárcel, ¿no? Y yo digo que es justamente hay que volcarse a eso, a las obras de caridad en las cuales sí marquen un precedente para las otras personas. A veces es tan sencillo, ¿sabes? También todo el tiempo estamos en una batalla entre el bien y el mal. Siempre estamos, para mí, una batalla espiritual. En el tema, yo lo decía hace rato con una persona que estaba yo esperando el minibús y no es comercial, les quiero decir, estaba yo esperando el minibús que nunca pasó y estaba yo esperando el minibús y estaba un señor sentado y me dice así, o sea, sí lo conozco, pero casi no habla el señor y me dice, ¿en qué crees? Yo, o sea, eso fue esos Gmails que manda Jesucristo, como sabía que íbamos a tener un programa, creo que me empezó a preparar, ¿no? Y me dice, oye, ¿en qué crees? Y yo traía el audífono y me lo quité y le dije, perdón, ¿en qué crees? Me dice. Y como sí sé que el Señor es cristiano, yo dije, pues, ¿para qué me pongo a pelear, verdad? Y yo le dije, pues en Cristo, en Jesús. Y me dijo, te felicito, te felicito. Y y yo me acordé que hace muchos años, o sea, él tiene una tienda de abarrotes, está justamente así en la avenida.
Fer, hubo dos veces que se estampó. Primero fue un volteo y luego fue un carro particular que venían a todo y se estampó en su tienda. Eso te estoy diciendo hace como unos 15 años. El señor sobrevivió a las dos cosas. Entonces, lo primero que se me pasó en la mente fue decirle justamente eso de, oiga, yo me acuerdo cuando fueron sus dos accidentes, inclusive el señor tiene un tema del cardíaco, y no, o sea, no son, espero no haber sonado mal, pero es, y usted sigue acá, ¿sabes? Y entonces él me dijo, yo, dice, así esté yo acá sentado, yo sigo preguntando, primero, como respeto, en qué creen, y luego felicito si creen en Cristo. Y acá hago mi labor de hablar de Cristo. Mira, puede ser que muchas personas estén pasando cosas difíciles y tan solo en un momento que te digan, ¿sabes qué? Ahí está la doctrina del amor. No estás solo, está Cristo contigo. Mira, Jesús va a tener algo para ti. O sea, pueden ser dos palabras, Fer, las que hagan la diferencia entre una persona. Y yo quiero decirles una cosa. Todos mis compañeros, yo siempre los admiro muchísimo y yo sé que hay cosas que hacen ellos que a veces ni sabemos, pero yo quiero aplaudirle públicamente a Fer porque a mí se me hizo un acto extraordinario. Supimos que fuiste a donar plaquetas, ¿no? Para una causa, no sé bien los pormenores, pero sé que lo fuiste a hacer, Fer. Salud, salud. Y sabes, muchas personas podrán decir, no, que por qué, que esas cosas, como dicen, ¿no? Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero en este tiempo sí es importante decirlo. Es importante porque ¿qué nos cuesta hacer algo bueno por las demás personas, ¿no? Y pues, la verdad, yo te felicito. Yo te felicito porque tú eres muy buena persona y eres un buen ser humano. Y sé que Dios te lo va a multiplicar con mucha salud. No sé exactamente los pormenores, pero yo sé que ese tipo de cosas son las que miden, así como cuando alguien va a ver a alguien a la cárcel, cuando está con los momentos difíciles, ese tipo de personas son las que marcan la presencia de Jesucristo, llámese de donde se llame. Gracias, ¿Ok? Pues muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias a todas nuestras radios hermanas que estuvieron conectados con nosotros, pues a nuestro director, pues la verdad agradezco a Dios por su paciencia, porque tiene mucha paciencia y porque además de eso, si te das cuenta, el licenciado Merlín siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una sonrisa. ¿Cómo le hace? No lo sé, la verdad, todavía no lo sé, pero así podrá venir uno así desanimado, bajón o enojado, pero el Lick siempre se está riendo, ¿no? Es feliz y eso es lo importante. Es feliz como una lombriz y eso es gloria a Dios y gloria a Jesús por eso. Pues muchísimas gracias, Fer. Gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.